Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al espacio de buena lectura que compartimos cada noche en este horario, en vivo, y después cada uno lo ve y lo replica o lo vuelve a escuchar en el momento que quiere, en el momento que puede. Estamos leyendo esta semana, que ya casi llega a su fin, el escrito del cardenal Pironio sobre meditación para tiempos difíciles. Ya casi lo estamos terminando. Mañana concretamente vamos a concluir esta lectura. En estos momentos lo que vamos a compartir con ustedes es el capítulo 5 casi completo. No creo que hoy lo completemos porque es el más extenso. Seguramente queda un cachito para mañana con la conclusión, que es algo breve. Así que es bueno saber que estamos otra vez, si bien no es nada demasiado extenso lo que hemos leído, pero completando otro librito, ¿eh? Algunos de ellos los hemos leído completo en este tiempo de cuarentena. Estamos por el día 155 de la cuarentena aquí en Argentina, pero los números, los datos nos van dando de alguna manera un poco de esperanza. Miren, estuve haciendo números, de acuerdo a los datos oficiales, por supuesto, no estoy inventando nada. Contagiados en este momento, el número total de contagiados desde que empezó la presencia del coronavirus en nuestro país hasta ahora son 329.043. 329.043 contagiados. Pero a ellos hay que restarle los recuperados, los que ya están dados de alta, que incluso son inmunes. 239.806. O sea que a los 329 hay que restarle 239.806, y también hay que restar, obviamente con dolor, pero hay que restarlos del número de contagios, las personas que fallecieron en la Argentina por este tema, que son 6.730, con lo cual en este momento en nuestro país contagiados con diagnóstico, que se sabe que están en esa situación, son 82.507 personas. 82.507 personas repartidas en el territorio. Sabemos que está centralizado más aquí en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, lo que llamamos el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, pero 82.507 personas en este momento están infectados de coronavirus. Hay recuperados un montón, y además los que no se sabe, que han, como se llama, los asintomáticos, que se han contagiado y no tuvieron síntomas y ya están recuperados, y con lo cual también son, por lo tanto, personas inmunes. Se sigue motivando la donación de plasma, lo sabemos, para poder justamente ayudar a estos, en este caso, 82.000 que están en este momento con el contagio. Me parece importante verlo porque los números van diciendo que de a poquito, si ven ahí algún brote por algún lado, pero parece que ya se empieza a salir del grado más crítico. Bueno, comparto con ustedes entonces lo que nos toca y a lo que nos convocamos en las noches. Buena lectura del cardenal Pironio. Fortaleza y esperanza forma parte de la meditación para tiempos difíciles. San Pablo siente, como Jesucristo, la gloria y la fecundidad que trae el sufrimiento. Yo solo me gloriaré en la cruz, dice Pablo en Gálatas 6:14. Es la cruz, interna y externa, asumida con gozo por la Iglesia y el mundo. Ahora me alegro, dirá Pablo, de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24, ahí encontramos esta frase de Pablo. Esa misma dicha de sufrir por Cristo la desea de corazón a sus hijos, a quienes pide que sigan siendo dignos seguidores del Evangelio de Cristo, sin dejarse intimidar para nada por los adversarios. Dios les ha concedido la gracia no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Filipenses 1, a partir del 27. Pero esta felicidad, honda del sufrimiento, se conecta con la firmeza de la esperanza. Y la esperanza, a su vez, toma su fuerza en el amor del Padre manifestado en Cristo Jesús y comunicado a cada uno por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza
exige fortaleza para superar las dificultades, para asumir la cruz con alegría, para conservar la paz y contagiarla, para ir serenos al martirio. Nunca ha sido virtud de los débiles o privilegio de los insensibles, ociosos o cobardes. La esperanza es fuerte, activa y creadora. La esperanza supone lo arduo, lo difícil, aunque posible. No existe esperanza de lo fácil o lo evidente. Cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Romanos 8, del 24 al 25. Los tiempos difíciles, dice Pironio, exigen fortaleza, en dos sentidos, como firmeza, constancia, perseverancia, y como compromiso activo, audaz y creador. Entonces, los tiempos difíciles, según Pironio, exigen fortaleza en dos sentidos, como firmeza, el que es constante, el que persevera, pero también como un compromiso audaz para hacer algo. Para cambiar el mundo con el espíritu de las bienaventuranzas, para construirlo en la paz, hace falta la fortaleza del Espíritu. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, dijo Jesús, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. La primera condición para un testigo de la Pascua, es decir, un testigo de la esperanza, es la contemplación. Haber visto y oído, haber palpado la palabra de la vida a Jesús. La segunda condición para un testigo de la esperanza es la cruz. Ser hondamente incorporado a la muerte y resurrección del Señor. Y la tercera es la fortaleza, la capacidad para ir prontos y alegres al martirio. Fíjense qué interesante esto que nos dice el cardenal Pironio en este escrito, ¿no? Condiciones para un verdadero testigo de la esperanza. Primero, la contemplación, haber tenido contacto, contemplación con la palabra, con mayúsculas, que es Jesús. Segundo, la cruz, haber sido incorporado en el sufrimiento de Cristo de alguna manera en nuestra vida. Tercero, la fortaleza para estar disponible si hace falta a dar la propia vida, ir alegres al martirio, dice. En los tiempos difíciles hay una fácil tentación contra la esperanza. Ponerse inútilmente a pensar en los tiempos idos y soñar pasivamente en que pase pronto la tormenta, sin que nosotros hagamos nada para crear los tiempos nuevos. La esperanza es una virtud esencialmente creadora. Por eso cesará cuando, al final, todo esté hecho y acabado. El cielo será el reposo conseguido por la búsqueda de la fe, la constancia de la esperanza y la actividad del amor. La felicidad eterna será eso, saborear en Dios para siempre la posesión de un bien intuido por la fe, perseguido en la esperanza y alcanzado por el amor. Me parece, ahora sigo leyendo, pero brillante esta primera parte de este párrafo. En los tiempos difíciles hay una fácil tentación contra la esperanza, que es ponerse inútilmente a pensar en los tiempos que ya se fueron, soñar pasivamente que pronto termine todo, o solo rezar para que todo termine todo, sin que nosotros hagamos nada para crear los tiempos nuevos. Con lo cual está diciendo que lo que hay que hacer es cosas para crear los tiempos nuevos. Si lo aplicamos a esto que vivimos ahora, la pandemia, la cuarentena, que no nos podemos ver, que no nos podemos reunir, que no nos podemos... Ok, pastoralmente, pensando en la pastoral de las comunidades, tenemos que empezar a pensar, a reflexionar juntos, para cómo vamos a crear estos tiempos nuevos cuando ya tengamos de vuelta los permisos por parte de salud, de sanidad, de gobierno para poder volver a reunirnos. Bueno, ¿a qué nos vamos a volver a reunir? ¿A repetir lo que hacíamos antes? ¿Sacar la agenda vieja? Evidentemente hay que pensar creativamente cómo volver cuando se pueda.
Sigo leyendo a Pironio. Pero la fortaleza no es poderío ni agresividad. Hay pueblos que no tienen nada, que esperan todo y son inmensamente felices, porque son providencialmente fuertes en el espíritu, poseen a Dios y gustan en el silencio de la cruz su adorable presencia. Para ser hombre de paz hay que ser fuerte. Solo los que poseen la fortaleza del espíritu pueden convertirse en operadores de la paz. La fortaleza es necesaria para asumir la cruz con alegría, como el gran don del Padre, que prepara la fecundidad para los tiempos nuevos. Hay un modo de vivir la cruz con amargura, resentimiento o tristeza. Entonces la cruz nos despedaza. Pero la cruz es inevitable en nuestra vida y para los cristianos es condición esencial del seguimiento de Jesús. No fuimos hechos para la cruz, pero es necesario pasarla para poder entrar en la gloria. Hay almas privilegiadas que sufren mucho, más todavía, su gran privilegio es la cruz. Los amigos, como en el caso de Job, quisieran evitársela. También Pedro, cuando no entiende el anuncio de la pasión que Jesús les decía. O con la crucifixión del Señor, los judíos quisieron verlo descender de la cruz para creer en él. Hoy más que nunca vale creer a un hombre que nos habla desde la cruz un lenguaje de alegría y esperanza, porque su testimonio nace de una profunda experiencia de Dios. Un pueblo que sufre puede caer en la resignación pasiva y fatalista o en la agresividad de la violencia. Hay que armarlo entonces con la fortaleza del espíritu, para hacerlo entrar por el camino de la esperanza. Aunque parezca que la tierra prometida está muy lejos y que la esperanza de los profetas que anuncia castigos y exige conversión sea una ilusión inútil. ¿Cómo puede hablarse de esperanza cuando tantos niños mueren cotidianamente de hambre? Cuando tantos pueblos padecen miseria y opresión. ¿Cómo puede hablarse de esperanza cuando se multiplican las injusticias, las acusaciones falsas, los secuestros, las prisiones y las muertes? ¿Cómo puede hablarse de esperanza cuando la Iglesia es herida adentro y cuestionada la persona y autoridad del Papa y de los obispos? Sin embargo, es entonces cuando los cristianos verdaderos tocan la esencia de su fidelidad a la palabra, creen de veras en el Dios que nunca falla y arrancan del corazón de la cruz la esperanza que necesitan comunicar a sus hermanos. Los hombres tienen derecho a que nosotros esperemos contra toda esperanza, seamos constructores positivos de la paz, comunicadores de alegría y verdaderos profetas de esperanza. Hay que prepararse para el martirio. Hubo un tiempo en que leíamos con veneración, como historia que nos conmovía y alentaba, el relato de los mártires. Hoy, quien se decide a vivir a fondo el Evangelio debe prepararse para el martirio. Lo peor es que en muchos casos se apedrea y se mata en nombre de Jesucristo. Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Llega la hora, les he dicho esto a fin de que no sucumban en la prueba. Llega la hora en que quien los mate tendrá el sentimiento de estar presentando un sacrificio a Dios. Se los digo ahora a fin de que cuando llegue el momento se acuerden de que ya se los había dicho, dijo Jesús, Juan capítulo 16 del 1 al 4. Para esta disponibilidad gozosa para el martirio hace falta, sobre todo, la fortaleza del Espíritu. Jesús prometió el Espíritu a sus apóstoles para predicarlo con potencia, como fruto de una experiencia o contemplación palpable y sabrosa, y para ir gozosos al martirio. Estamos
en el puro corazón del Evangelio. Jesús fue rechazado por los suyos, perseguido y calumniado, encarcelado, crucificado y muerto. También los apóstoles, pero vivieron con alegría su participación en la cruz de Cristo y se prepararon con paz a su martirio. Alegres por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, dice Hechos de los Apóstoles 5:41. Pablo sigue predicando desde la cárcel. Su gran título es este: Yo, el prisionero de Cristo. Hay en los Hechos un pasaje hermosísimo, tierno y fuerte al mismo tiempo, que nos revela la honda y gozosa disponibilidad de Pablo para el martirio. Es cuando se despide de los presbíteros de Éfeso. Dice: miren que ahora yo, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20. Pero Pablo se siente inmensamente feliz. Es lo único que cuenta para él, con ser fiel al ministerio recibido de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo único que desea. Hoy sufren martirio las personas, las comunidades cristianas y los pueblos. Hay una tentación fácil y peligrosa de politizar el Evangelio, pero también hay un deseo evidente de acallar el Evangelio o de reducirlo a esquemas intemporales. Se acepta fácilmente un Evangelio que proclama la venida de Jesús en el tiempo y anuncia su retorno, pero molesta el Evangelio que nos dice que Jesús sigue viviendo con nosotros hasta el final del mundo y nos exige cotidianamente compromisos de justicia, de caridad fraterna, de inmolación al Padre o de servicio a los hermanos. La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, de ayudar a que esta liberación nazca, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea verdaderamente total. Todo esto no es extraño a la evangelización. Lo decía el Papa Pablo VI en su documento Evangelii Nuntiandi. Todo lo que hace al compromiso evangélico del cristiano es considerado como peligroso y subversivo. Repito, del cardenal Piroño es esta frase: todo lo que hace al compromiso evangélico del cristiano es considerado como peligroso y subversivo. Y sin embargo, el Evangelio tiene algo que decir en todo esto, y tiene que ser fermento de paz y salvación para el mundo concreto de la historia, orden económico y social, orden político, en que se mueven los hombres. Para ser fiel a la totalidad del Evangelio hace falta fortaleza. Hasta aquí la lectura de hoy. Falta un cachito, no muy largo, de este capítulo 5 y la conclusión que mañana ya lo estaremos terminando. La fortaleza de la esperanza para los tiempos difíciles, dirá el cardenal Piroño con mucha sabiduría. Y yo creo que también, ¿no? Ahora sí, tocando lo que es propio de nuestra realidad de aquí de la Argentina, también no es muy distinta, por ejemplo, a México, que hay muchos que allá nos escuchan también, otros países de Latinoamérica por lo menos. A veces ha sido tan difícil la evangelización en otros tiempos que hoy en día hay una tentación para la Iglesia, a veces, es una opinión personal, que es identificarse con alguna fuerza política, porque eso da como tranquilidad, no se quiere estar en puja permanente. La verdad que ninguna movida política, ninguna ideología, ningún partido político, ningún plan de gobierno agota totalmente o vive plenamente el Evangelio. El Evangelio es más grande. Por lo tanto, la tarea de la Iglesia es más grande. Puede haber, por supuesto, propuestas políticas que se parezcan más a lo que propone Jesús y otras que se parecen menos y otras que se oponen directamente. Pero ninguna es la planificación del Evangelio como para que
lleguemos a creer equivocadamente que para trabajar con los pobres hay que ser de tal o cual partido político. El Evangelio es muy anterior y es mucho más grande y es mucho más rico. La Iglesia con el Estado tiene que poder dialogar porque es el Estado de cada nación el que tiene que asegurar el acceso a los derechos de sus ciudadanos. Y si no lo asegura, la Iglesia puede ser un puente. Pide, reclama, pero no para sí, pide para la población. Reclama para la población, junto con la población. Pero una cosa es acercarse a un diálogo con quien está en el gobierno de turno, y eso no hay que olvidarlo, de turno, administrando el Estado, entonces se habla para asegurar, y otra cosa es creer que es adentro de un partido político que la Iglesia debe ahí canalizar o trabajar su fuerza. Eso sería un error. La historia lo demuestra sobradamente, en nuestro continente, en nuestro país y en otros lugares del planeta también. Entonces, está bueno que uno se identifique, que participe en la política, que por supuesto es una herramienta para la transformación de la sociedad y libremente cada persona elige lo que quiere, vota lo que quiere, analiza con su criterio, entiende que se parece más, que ayuda más esto o aquello, pero creer que para poder estar viviendo el Evangelio tengo que estar en determinada movida o ideología política es atarse de manos, entregarse y después lamentarlo. Entonces es mucho más grande y muy anterior y rebasa ampliamente las expectativas de la realidad lo que ofrece el Evangelio. Así que a no confundirse, a no marearnos, a no marearnos. Pidamos al Señor esa sabiduría y, como decía el cardenal Piroño, inspirado por Dios, la fortaleza de la esperanza para los tiempos difíciles. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos de vuelta, si quieren, para concluir la lectura de Meditación para tiempos difíciles.